Precisamente, ahorita tenemos 3 casos emblemáticos en El Salvador que hemos venido denunciando constantemente, entre ellos el de abril del 2021, a lo cual ya sobrepasó el año en el tiempo de la etapa de instrucción en el juzgado primero de instrucción de Zacatecoluca, en el cual precisamente estamos a la espera de una audiencia preliminar, pero es el caso que la Fiscalía ha venido haciendo esa prolongación y solicitud al juzgado para que la audiencia no se lleve a cabo. Entonces, esas son prácticamente las denuncias que nosotros venimos haciendo porque actualmente el juzgado, al concederle a la Fiscalía esa prolongación, le está dando un espacio de tiempo para que la Fiscalía siga en su etapa de instrucción, lo que ya prácticamente comprende es una forma ilegal de ampliar el plazo, no cumpliendo el debido proceso, y hacemos esta denuncia pública que necesitamos que las resoluciones de cada juzgado sean conforme a derecho, que la Fiscalía no utilice este tipo de prácticas, que lo que único que están dando a demostrar es que no tienen un caso fundamentado, falta de pruebas, porque a esta fecha, si tanto denuncian que existe casos de corrupción en todos los presos políticos, ¿por qué a la fecha no tienen una sentencia de culpabilidad? Y es precisamente que las tácticas de prolongación vienen de la Fiscalía. ¿Estos presos políticos vienen de régimen de excepción o vienen de más allá de los casos? No, el de abril del 2021 estamos hablando de la alcaldía de Zacatecoluca, un caso denominado caso Monarca, donde fue preso el alcalde, el doctor Francisco Iresi, ¿verdad? Y 6 compañeros más, entre ellos un exdiputado del FMLN, Sonsonate, Jaime Valdés, y los concejales Denis Córdoba, Ever Enríquez, Santos Portillo, Amílcar Pérez. Prácticamente ya llevan más de un año en prisión. Estamos a la espera de esa audiencia. El siguiente caso es el de julio del 2021 de los exfuncionarios del gobierno del FMLN, que actualmente el único que sigue preso es Calixto Mejía, quien se encuentra en el Centro Penal de Mariona. Los otros ahorita han pasado diferentes circunstancias por motivos de salud, por motivos de procesos abreviados, etcétera. Ya cuentan con una medida distinta a la prisión y ese es un claro ejemplo que es lo que nosotros venimos diciendo. Si las personas pueden enfrentar un proceso con una medida distinta a la prisión, claro que se puede. Tenemos el ejemplo y el caso de ellos. ¿Por qué no hacerlo con las demás personas que actualmente están enfrentando el proceso? Nadie está diciendo que no se va a dar un juicio o que no va a estar esta persona presente para eso. Pero la táctica, ¿verdad?, de este gobierno es presionar para que ellos se declaren culpables y de esta manera seguirlos teniendo en prisión. Y ahora con el régimen de excepción agrava la situación, ¿verdad? Porque no se permiten siempre las visitas ni de los familiares ni de los abogados. Y el tercer caso que actualmente tenemos es el de los exfuncionarios del Ministerio de Justicia, en este caso el exministro de Seguridad, Mauricio Ramírez, que hace poco, precisamente el 5 de julio, tuvo una audiencia, ¿verdad? Y también la CIDH, ¿verdad?, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le ha dado un plazo de 10 días al gobierno de El Salvador para que se pronuncie sobre este caso, porque ya existe esa denuncia, porque ellos, al tener un cargo en los gobiernos anteriores de seguridad y que permanezcan en un centro penal, ponen una situación de grave peligro, ¿verdad?, estas personas, además que padecen de enfermedades crónicas, como por ejemplo el compañero Mauricio Ramírez padece de diabetes y no se está garantizando la salud de ellos, porque en muchos casos se ha pedido de parte de los juzgados solicitudes para que ellos se hagan exámenes fuera de centros penales, de los cuales no ha cumplido, ¿verdad?, este gobierno, porque la decisión no la toma la Dirección General de Centros Penales, en este caso dirigido por Osiris Luna. ¿Se ha tenido respuesta de la Procuraduría de los casos que están mencionados? Sí, hemos presentado diversas denuncias en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que hubo un acercamiento, ¿verdad?, en febrero de este año sobre una audiencia para ver exactamente cuáles eran las denuncias y que pudiera haber un solo expediente de todas las denuncias que presentamos. Se le dio, ¿verdad?, esa información a la Procuraduría que nos solicitó en qué fecha, en qué momento había sido cada denuncia, pero hasta la fecha no ha habido resultados, ni siquiera tenemos un informe de la situación actual.
precisamente por este régimen de excepción, nosotros solicitamos a la Procuraduría que fuera, tanto en los casos de presos políticos como en los casos en general del régimen de excepción, a ver las condiciones en los centros penales. Porque bajo este gobierno, bajo este Estado, hay más de 40, ¿verdad?, personas que han fallecido dentro de un centro penal y de las cuales por organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos se sabe que la mayoría de personas que han fallecido ni siquiera están vinculadas a ningún grupo delictivo. Entonces están matando a personas que están injustamente encarceladas. Iván, en otro tema, ¿qué opina del régimen de excepción que se haya prorrogado por 30 días más? Pues esa palabra de régimen de excepción ya no aplica. Prácticamente el régimen permanente, diría yo, y completamente inconstitucional. Estamos en contra, como COFAPES, que se siga prolongando. Sí estamos de acuerdo que se debe de combatir a los delincuentes, pero con diferentes políticas de seguridad. Y se lo dicen también la comunidad internacional a este gobierno. Nadie ha dicho que se está defendiendo a pandilleros. No, se está prácticamente denunciando la forma en cómo el gobierno ha actuado. Ya lo decía el vicepresidente, van a haber daños colaterales, lo dice como que si no son personas las que están matando dentro de un centro penal. ¿Quién le va a resarcir los daños a esas familias que ha perdido un ser querido? No solo estamos hablando de que injustamente va a estar alguien en prisión, sino que también la pérdida de una vida, de un jefe de hogar, de un padre de familia, y estamos hablando de personas que no pertenecen a grupos de delincuencia. Entonces es bien contradictorio el hecho de que se siga prolongando bajo un esquema que seguimos capturando a las pandillas, pero el gobierno no da el ejemplo con extraditar a los verdaderos delincuentes de este país. Varios analistas y diputados de oposición expresan que mucha gente está siendo capturada injustamente. No sé si se conoce caso. Sí, la verdad es que no solamente lo están diciendo funcionarios, ya sea de la oposición, sino que también organismos internacionales de la defensa de los derechos humanos, que hay un diagnóstico de testimonios de personas, que se tiene la documentación que esa persona trabajaba honradamente, que no era ni pertenecía a ningún grupo de delincuencia, pero que tal vez vivía en una zona prácticamente que se considera como zona conflictiva, ¿verdad?, de la delincuencia, pero esta persona no era miembro de ninguna pandilla. Entonces, así como se dan esos casos, se ha mencionado que de la cantidad de presos que hay actualmente está como de un 35% a 40% que hay personas inocentes dentro de ese régimen. Así que estamos totalmente en contra y solicitamos siempre la intervención de la comunidad internacional para la defensa y decir a la comunidad internacional que este Estado y este gobierno ya prácticamente tiene delitos de lesa humanidad por lo que está pasando en el país. ¿Qué opina del rumor que el presidente Nayib Bukele puso una posible reelección? Pues prácticamente sería completamente inconstitucional, por más que la sala impuesta por este gobierno diga de que se permite la reelección, no hay donde interpretar artículos que son prácticamente específicos en decir que se prohíbe una reelección. Y aquí estamos, aparte de que sabemos que la falta de democracia en el país, la falta de independencia de poderes, es lo que ha prevalecido en el gobierno de Nayib Bukele, sabemos que ese poder, ¿verdad?, que tiene, lo quiere seguir conservando. Además de todos los procesos de corrupción que ya se hablan dentro del gobierno de él, como también de ese posible pacto que se ha dado a conocer por ciertos medios de comunicación, que agrava la situación en este caso. Entonces ellos prefieren mantener el poder sin importar, ¿verdad?, las consecuencias de ello y la violación completamente a la Constitución, lo cual como COFAPES estamos en contra, ¿verdad?, de la violación que se está haciendo con la Constitución de la República. ¿Su opinión acerca del voto en el exterior y que se podrá hacer de forma virtual? Bueno, la verdad es que es un mecanismo que no garantiza que se vaya a hacer transparente. Conocemos los mecanismos que este gobierno ha tenido en diferentes temas. Más nos parece que están preparando condiciones para un fraude electoral. No estamos diciendo que como salvadoreños en el exterior no tengan el derecho de ejercer el voto, claro que sí, pero no bajo ese método que puede dar mucha
intención a un fraude electoral. También sabemos que los salvadoreños en el exterior tienen mucha desinformación y la realidad, yo sé que no por mucho tiempo se va a prolongar el hecho de que puedan seguir pensando de esa manera, porque antes las personas si se iban por delincuencia y emigraban a Estados Unidos por eso, ahora también se van precisamente por las condiciones que tenemos en el país, por el régimen de excepción, por la falta de empleo, por el alto costo de la vida, que de alguna manera todos esos salvadoreños que están emigrando al exterior van a conocer el testimonio, las otras personas que residen allá, y van a ver una completa diferencia del panorama que ellos tienen de allá, de la realidad que estamos nosotros viviendo acá. ¿Qué opina sobre la lista N donde aparecen funcionarios de gobierno? Bueno, prácticamente eso es una metodología que ha ocupado, ¿verdad?, lo que es el gobierno de Estados Unidos para decir no solo por el hecho de que vamos a señalar a una persona que está en la lista, sino porque tiene una investigación de una corrupción o que ha atentado contra la democracia de un país. Y no es cierto que esa lista sea porque estén combatiendo la delincuencia, como algunos funcionarios intentan desinformar a la población. Entonces, si existen, ¿verdad?, unos expedientes, una investigación de estos funcionarios, considero de que se tenga que llevar a cabo. Todo lo que sea legal, independientemente de donde provenga, se tiene que llevar a cabo. A las personas que han cometido corrupción, que enfrenten la justicia y que se presenten todas las pruebas. Pero en el caso, por ejemplo, de nuestros familiares, sin existir pruebas, los han capturado. Y también utilizar un mecanismo de la fuerza, porque hay muchos casos que no había un orden de captura y así fueron sometidos a la justicia. Entonces, ¿cuál es la necesidad de una ilegalidad? Ahí es donde nosotros venimos denunciando precisamente la falta del cumplimiento de las leyes, pero que si existe ciertas investigaciones de este gobierno que deben de seguir, ¿verdad? Porque ellos intentan utilizar los casos de nuestros familiares como una fachada para cubrir los verdaderos corruptos y los verdaderos delincuentes que tienen los funcionarios de este gobierno. Detrás de cámaras me mencionaba que está próximo a cumplir su primer año por COFAPE. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cuáles han sido los logros? Sí, prácticamente nosotros nacemos como COFAPE de cara a la necesidad de una lucha colectiva de las mismas personas, ¿verdad?, familiares de estos presos políticos. Tenemos un año que hemos avanzado mucho. Comenzamos primero con la denuncia nacional, que existiera el reconocimiento de presos políticos en El Salvador, y a nivel internacional ya se reconoce. Como COFAPE hemos logrado llegar a esta denuncia, pasar fronteras, como por ejemplo en España, en una comisión de juntas de derechos humanos de una provincia, existe una resolución que fue enviada incluso a Casa Presidencial donde se reconocía el tema de presos políticos. La COPAL, ¿verdad?, que es una delegación de partidos políticos de Latinoamérica y Caribe, también ha reconocido que existen presos políticos y piden el respeto de los derechos humanos y piden la libertad de nuestros familiares. Entonces, son avances durante todo el año, como todas las actividades que nosotros hemos realizado fuera de los centros penales donde nuestros familiares están recluidos, donde hemos solicitado constantemente la denuncia, la visita familiar, y esa denuncia ha sido constante. ¿Por qué? Porque ya se considera como una tortura la falta de comunicación de ellos al mundo exterior, sin tener la defensa adecuada en los procesos, sin tener visitas familiares, sin respetar resoluciones judiciales. Entonces son cosas que no las podíamos callar, a pesar que existía un riesgo y existe un riesgo como familiares cuando nosotros damos la cara y presentamos esta denuncia. Por eso hemos responsabilizado al Estado de El Salvador, al gobierno, de cualquier situación que pase con nuestros familiares dentro de centros penales, porque vamos a comprobar que tenían todos los arraigos para que ellos pudieran enfrentar la justicia, no en un centro penal, sino con una medida distinta. Al igual también, ¿verdad?, que como familiares, ante cualquier situación, ¿verdad?, en este país, cualquier voz crítica, cualquier denuncia la quieren callar bajo diferentes métodos ilegales, a lo cual nosotros hemos sido constantes en ello. Agradecemos también a los medios de comunicación que nos han acompañado durante todo este proceso en el año. También hemos denunciado la persecución
en los medios de comunicación, la persecución en organizaciones civiles, la persecución a líderes religiosos. Hemos venido luchando por nuestra causa, pero también todo tipo de persecución política de cualquier voz crítica que se ha pronunciado. Así que consideramos que un año hemos hecho mucho. Lastimosamente con los procesos se ha venido avanzando poco, pero vamos a seguir y solicitando a los jueces que llevan los casos de nuestros familiares que se apeguen, ¿verdad?, a las leyes, que no pongan en riesgo su cargo que tanto les ha costado en su profesión por simples órdenes de un gobierno de turno, que esta coyuntura de algún momento va a tener que pasar en nuestro país y que nuestro pueblo también ya deje de sufrir de las decisiones de este gobierno, sin decir de la crisis económica a la cual nos está llevando este gobierno.